Saludos familia, muy buen día. Tengan ustedes allí en sus hogares, allí donde están. Saludos, familia en la fe, mis amigos, amigas. Que Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos nuevamente con la segunda parte de la prédica Israel es invencible. ¿Por qué sus enemigos no pueden destruirlo? Esa gran interrogante. ¿Por qué esta prédica? Bueno, ven que actualmente ha estado siendo atacado por 7 frentes, este pequeño país, Israel. Como se lo describí en la primera parte, es muy pequeñito el país, pero veamos por qué en miles de años no lo han podido destruir. Los grandes imperios desaparecieron. Acuérdense de los babilonios, el imperio medo-persa, los griegos, los romanos desaparecieron. Y ese pequeño país no ha desaparecido, lo han golpeado, lo han semidestruido, pero ahí está de nuevo. Ok, por eso es esta prédica, para que se pongan en contexto, porque ahorita está siendo atacado desde el 2023, desde hace más antes, desde el 79, Irán juró destruir a Israel cuando la revolución islámica que ganó el ayatollah Khomeini. Ok. Por eso es esta prédica, para poner a muchos, porque no entienden cuál es esto. Hay que entender la geopolítica, cuál es el origen y el origen bíblico también de este asunto. Ese pequeño país no es así nomás, no es cualquier país. Está en la historia, es el reloj profético, está para todos los tiempos. Entonces la prédica es: Israel es invencible. ¿Por qué sus enemigos no pueden destruirlo? Está ese interrogante. Si les invito, son bienvenidos al canal, su canal, la Biblia, mi manual de vida es su canal. Les invito a que compartan estos mensajes, que se suscriban al canal, ¿verdad? No se queden con los mensajes y compártanlos con otra gente. También les aviso que acepto recomendaciones, consejos, sugerencias, cómo mejorar el canal, cómo mejorar las prédicas, y acepto críticas también, ¿verdad? Porque, bueno, aquí por eso estamos, por eso me metí a poner prédicas en el canal. Así es que damos desarrollo a esta segunda parte de esta prédica. Y ahí vemos que, permítanme que vamos a arreglar esto. Ok. Dice, ¿cuál es el asunto? ¿Cuáles son los misterios de por qué no destruyen a Israel? Pues en esta segunda parte yo me enfoqué a compartir con ustedes es que Dios ha hecho pacto con ese pequeño país. Ese es el asunto, ese es uno de los asuntos, de los misterios. ¿Por qué no pueden destruir ese pequeño país? Es que Dios hizo pactos con ellos, con los grandes patriarcas, con los fundadores de ese pueblo judío, con los padres de ese pueblo. Y entonces en esta prédica, en esta segunda parte, vamos a compartir con ustedes esa experiencia bíblica, este mensaje. En la primera también me contento que compartí un relato bíblico emocionante, un milagro de Dios, cómo Dios salvó al pueblo de Israel cuando iban a ser destruidos por el faraón egipcio. En esta ocasión no, pero en la 3 hay otro relato bíblico del poder de Dios, cómo ha protegido a ese pueblo. En esta segunda parte nos vamos a enfocar solo sobre el pacto que Dios hizo con el patriarca Abraham, y también lo hizo con Isaac y con Jacob. Que Jacob es Israel, porque Dios le cambió el nombre. Ok, decimos, es que Dios hizo pacto con el patriarca Abraham. Así subtitulé ahí, está en verde. Y luego dice Génesis 12.1. ¿Qué dice el Génesis 12.1? El primer libro de la Biblia. Aquí la tenemos. Aquí está, esta es mi espada, esta es mi herramienta de trabajo. Esta es mi espada, es una espada de doble filo que nos ayuda, nos reconforta, nos protege. Génesis 12.1 dice, Génesis 12.1, el Señor le dijo a Abraham, ven Abraham, está con M al final, pero sin H. Deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Fue cuando Dios llamó a Abraham, sin H. Él vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos, era la antigua Mesopotamia, era una ciudad de la antigua Mesopotamia.
Ur de los Caldeos se llamaba, ¿verdad? Caldeos. Perdón. Entonces Dios le dice, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. En otras versiones dice, deja a tu parentela, a la familia. Y en el Génesis 12:2, en el siguiente versículo dice, te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Para otros, dice. Lo repito. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Pero cualquiera se puede preguntar, porque en la primera parte expliqué que es un pequeñito país y solo tiene 10 millones de habitantes y una fracción más. Hice las comparaciones con Irán. Irán tiene 90 millones y fracción de población y tiene más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Israel solo mide 22,000. Es una miseria en comparación a Irán. Pero este versículo, Génesis 12:2, dice, te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. ¿Cómo es eso? ¿Será que es mentira este versículo? No. Es cumplimiento bíblico, es promesa de Dios que hizo al patriarca Abraham. Y vemos que por medio del patriarca Abraham nacieron, y por medio de los judíos nació Jesucristo, que era judío cuando era hombre, porque Jesucristo es Dios 100% y hombre 100%, fue hombre 100% en los 33 años que vivió. Y Él es Dios, y era Dios, como dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Entonces, vamos a ver, seguimos. Es que Dios hizo pacto con el patriarca Abraham. Ese es uno de los misterios. ¿Por qué no pueden destruir a Israel? Es que Dios hizo pacto con Abraham, el padre de los judíos, de los hebreos. Y es padre también, no por linaje de sangre, pero espiritualmente es padre de todos los evangélicos del mundo, de todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Ya vamos a ver qué dice Génesis 12:3. Aquí está un poquito, ahí, ok, está arreglada, tapaba letras. Ahora dice Génesis 12:3. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Ahí está el detalle. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Miles de años después que Dios hizo el pacto con Abraham, nace Jesucristo, el Salvador del mundo, y queda el Evangelio de la salvación. Y entonces millones de seres humanos han aceptado al Señor Jesucristo. Y por medio de Jesucristo tenemos la promesa que Dios le dio a Abraham. Así dice, lo repito, Génesis 12:3. En otras palabras quiere decir, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra. Yo no soy hebreo por sangre descendiente de Abraham, pero espiritualmente sí, porque yo acepté al Señor Jesucristo. ¿Ven qué cosa? ¿Qué misterio? Los musulmanes no pueden entender esto, los de las otras religiones no entienden esto. Se necesita conocer la palabra de Dios. Es más, tenemos el privilegio que es el Dios verdadero el que nosotros adoramos, el Dios creador de los cielos y la tierra. Ellos no, esa gran religión, porque tiene millones también, el Islam. No, ellos tienen un libro que se llama, aquí está el Corán.
Aquí mencionan un Dios inventado, no voy a mencionar el nombre, ¿para qué? Es hacerle publicidad de un sueño que tuvo Mahoma en una cueva, ahí se le ocurrió, y otro hombre escribió este libro, no fue él, porque no podía escribir ni leer. Fue otro hombre que lo escribió allá por el año 632 de esta era. Y este libro empezaron a escribirlo hace 4500 años, Moisés. Y después en el año 95, por ahí de esta era, terminaron, escribió el Apocalipsis el apóstol Juan. Fue escrito durante mucho tiempo este libro, la Biblia. Y así es que este es un cuento, yo lo he leído varias veces, aquí lo tengo, el Corán. Entonces ellos tienen un Dios inventado, un Dios guerrero, odio a los judíos. Aquí en este libro está plasmado el odio a los judíos y a los cristianos, odio a Occidente, odio a los pueblos civilizados, porque aquí solo habla de venganza, de muerte, de esclavitud. Aquí lo tengo. Ok, pasamos y ahora nos vamos a Génesis 12:7 y dice, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, le daré esta tierra a tus descendientes. Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Está Señor con todas las letras mayúsculas, es Dios. Ok, Dios le prometió que esa tierra donde está Israel se le iba a dar a sus descendientes, no a otra gente. ¿Seguimos? ¿Correcto? Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Le dice que Él es el Dios Todopoderoso. Y en el siguiente versículo, Génesis 17:2 dice, si haces esto, yo confirmaré el pacto entre tú y yo, y multiplicaré en gran número a tus descendientes. Promesa de Dios en el pacto que hizo con Abraham. Por eso es que no solo es Israel, esos 10 millones de judíos, no. La familia es grande, la descendencia de Abraham espiritualmente es grande. Somos millones de cristianos evangélicos que creemos en el Señor Jesucristo. Ese es el origen de esa promesa. Y este es el resultado, que habemos millones de cristianos descendientes de Abraham, no por linaje de sangre, sino espiritualmente, por medio de Jesucristo, porque dice Juan 1:2, y a todos los que creyeron, los que lo aceptaron y creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que es grande. Se cumplió esta palabra de Dios aquí porque después de Jesucristo, por medio de Jesucristo, habemos millones, una familia muy grande en el mundo. La gente que no estudia la palabra de Dios, que no sabe de geopolítica, de historia, pues entiendo que se le hace un poco difícil esto, ¿verdad? Pero aquí estamos aclarando que por qué es que no pueden vencer, por qué no pueden destruir a ese Israel que está allá en lucha contra tantos frentes. 7 frentes lo atacan. Ningún país grande resiste eso, ni la Rusia, que se pavonea mostrando sus armamentos en los desfiles. Dijo que en una semana destruía a Ucrania y ya van más de 2 años. No ha podido. ¿Y cómo Israel resiste a tantos enemigos? Y una guerra difícil, no es guerra convencional. Luchando en los túneles, arriesgando la vida, porque los enemigos huyen como ratas en los túneles. Hamás y Hezbollah. Ok, entonces dice Génesis 17:3. Luego Abraham se postró rostro en tierra y el Señor le dijo, sigue Génesis 12:4. Este es mi pacto contigo. Serás el padre de muchas naciones. Serás el padre de muchas naciones. Y el siguiente versículo, Génesis 12:5 dice, tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham. Ahí le agregó H. Dios le cambió el nombre a ese patriarca.
ya que te haré padre de muchas naciones. Aquí está la profecía. Y luego hay que reconocer que Abraham es padre de Ismael. Para los musulmanes, Ismael es el hijo prometido de Dios. Pero resulta que Ismael es hijo de Abraham, pero con la esclava, con Agar. Aun cuando Dios le había prometido a Abraham y a Sara que les iba a dar un hijo, ellos se preocuparon. Y Sara se le ocurrió decirle a Abraham: ve, acuéstate con mi trabajadora, con la esclava, para que tengas un hijo. Y como era esclava, el hijo que tuviera la esclava era de ellos. Y nació Ismael de ese asunto. Pero después Dios les dio el hijo que les había prometido, Isaac. Isaac es el hijo de la promesa de Dios con Abraham. No es Ismael. Pero ellos en el Corán dicen que es Ismael. Y lo hicieron en el año 600 de esta era. Miles de años después de que Dios hizo ese pacto con Abraham. Entonces ahí viene el origen del odio contra Israel. Para ellos es Ismael. Y según la palabra de Dios que escribieron desde hace 4500 años, empezaron a escribirla, el hijo de la promesa es Isaac. Ok, por eso está: tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones. Hay que reconocer también, Abraham, el padre de Ismael, el cual descienden los musulmanes, los árabes. Y entonces ese es el origen del conflicto desde hace miles de años. Ok, seguimos. Siempre el título que está ahí en pantalla es que Dios hizo pacto con el patriarca Abraham. Génesis 17:6 dice: te haré muy, pero muy fértil, y yo haré que salgan de ti reyes y naciones enteras. Se ha cumplido todo ese pacto que hizo Dios con Abraham. Y el Génesis 17:7 dice: estableceré mi pacto entre tus descendientes a través de las generaciones, y yo, este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Ese fue el pacto que hizo Dios con Abraham. Prometo ser tu Dios, dice, y el de tus descendientes. Repito, los cristianos evangélicos no somos descendientes de Abraham por linaje de sangre, pero sí somos descendientes de Abraham por medio de Jesucristo. Somos descendientes de Abraham espiritualmente. Entonces, y así lo dice Génesis, así lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12. Ok, volvemos, seguimos. Esto está emocionante. Génesis 17:8 dice: te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que están ahora como extranjeros. Toda la tierra de Canaán. Toda, le dijo. Te daré a ti y a tus descendientes esta tierra como lugar de habitación. Será de ustedes para siempre, y yo seré su Dios para siempre. Eso significa, esa frasecita, que nunca podrán destruir a Israel, porque es un asunto de Dios, mis amigos. Terroristas, comunistas, entiendan esto. Por eso no pueden destruir a Israel. Conviértanse al Evangelio. Busquen a Jesucristo. El Corán lo menciona, pero lo único que lo menciona a Jesucristo como profeta. No, Jesucristo no es profeta, Jesucristo es Dios. El Padre y yo somos uno, dijo en Juan 10:30. Jesucristo es Dios, busquen a Jesucristo. Musulmanes que hablan español, que me escuchan, Cristo les ama. Dice: será de ustedes para siempre esa tierra. De manera, no podrán destruirlo. El que no estudia la palabra de Dios no entiende eso. Por eso estamos compartiendo esto.
viendo, hemos escudriñado, y hay otras partes de esta prédica, para ver los misterios, por qué no pueden destruir a Israel. Y eso estamos tratando en esta segunda parte, y expliqué en la primera otros asuntos. Y luego seguimos, vean qué emocionante va esto. Vean qué emocionante. Luego en el Génesis 17:9 sigue y dice, luego Dios le dijo a Abraham, tú y tus descendientes cumplirán este pacto de generación en generación. Ya vamos a ver, ahí hay un asunto. Entró un asunto específico en este pacto. Entre todo lo que dijo, entró un asunto que solo los judíos lo hacen. No lo hacen los evangélicos, no lo hacen los católicos, no lo hacen los de las otras religiones. Vamos a ver. Génesis 17:10 dice, es mi pacto que tú cumplirás. En esto consiste mi pacto entre tú y yo y tus descendientes a través de las generaciones. Todo hombre entre ustedes debe ser circuncidado. Ahí hay un asunto específico solo para los judíos, para Israel. No lo hacen los católicos. Luego el apóstol Pablo nos explica que no somos salvos por la ley, sino por la gracia, bajo la gracia, porque vivimos el tiempo de la gracia. El tiempo de la ley terminó cuando nació Jesucristo, cuando murió en la cruz y resucitó y se fue al cielo. Los judíos siguen la ley, siguen los asuntos de la ley. Por eso ellos se circuncidan cuando nace el niño, a los 8 días lo circuncidan. Pero los evangélicos, los católicos, otras religiones no practican eso. Ese es un asunto específico entre el pacto que hizo Dios con Israel. Ese es uno de los asuntos, la circuncisión. Pero el apóstol Pablo nos explica que con Cristo no necesitamos eso. Con Cristo lo tenemos todo, no necesitamos. Además dice el apóstol Santiago, que si queremos vivir bajo la ley tendremos que cumplir todos los mandamientos y nadie los cumple. Nadie los cumple, ni los judíos. Jesucristo les dijo, ustedes no cumplen la ley. Y siguen. Por eso lo rechazaron. Ellos siguen esperando al Mesías y el Mesías vino hace 2000 años, Jesucristo. Ellos siguen esperando a su Mesías, hasta unos tales evangélicos mesiánicos. Va a venir el Mesías, el anticristo, un falso, pero los va a traicionar, los engaña. ¿Por qué no aceptar a Jesucristo? Todavía hay tiempo, hay chance, después será demasiado tarde. Entonces, eso, mis amigos, emocionante. Dios hizo pacto con Abraham. También hizo pacto con Isaac, el hijo de Abraham. Y también hizo pacto con Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Y Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Y de una de esas tribus, la tribu de Judá, por linaje de sangre, es que nació Jesucristo de una virgen. Jesucristo es Dios. Le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy, les dijo. Y se enojaron por eso. Quisieron apedrearlo, pero él se escapó por ahí. Después les dijo, eso fue en Juan 8:58. Y en Juan 10:30 les dijo, el Padre y yo somos uno. Jesucristo es Dios. Aquí dice, aquí lo tenemos. No es necesario que lo lea. Juan 10:30. También, por eso lo criticaron de blasfemo, lo acusaron a morir en la cruz. Hicieron presión al faraón, al gobernador Poncio Pilato, que era romano, hicieron presión para que lo crucificara. Pero no debemos odiar a ese pueblo, porque Dios lo tiene en la promesa. Por eso es este asunto. Si leemos
capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos, dice que el pueblo de Israel, el pueblo judío, será salvo, se convertirán. Y el profeta Zacarías dice que llorarán cuando miren al Mesías, a Jesucristo, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Los que lo clavaron llorarán y se arrepentirán y le pedirán perdón, dice el profeta Zacarías. Así es que el pueblo judío está en la promesa. Por eso no lo pueden destruir, no lo han destruido. Fueron atacados primero por el faraón egipcio hace unos 4000 años. Fueron atacados por los caldeos, por la antigua Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Más antes el imperio asirio, el gran imperio asirio, había destruido a Israel del norte, a 10 tribus. Los dispersó, los derrotó, mezcló a asirios y de otras razas con los hebreos. También no han desaparecido todos, van a aparecer. Que dice que van a aparecer 12,000 de cada de esas tribus van a aparecer. Aquí lo describe en el Apocalipsis, los 144,000 que dice. La secta de los testigos de Jehová dice que son ellos. Se han sacado ese cuento. Son enemigos de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ojo con esa secta de los testigos de Jehová, ¿verdad? Tengan cuidado. Son engañadores, allá andan tocando puertas y tengan cuidado con esa gente. Es una secta, podemos decir satánica, porque está en contra de Jesucristo. Ok. Concluyendo, Génesis 17:10 dice: es mi pacto que tú cumplirás. En esto consiste mi pacto entre tú y yo, y tus descendientes a través de las generaciones. Todo hombre entre ustedes debe ser circuncidado. Pero el pacto, ese es un caso específico, pero el pacto incluyó otros asuntos. La bendición, que serían luz para las naciones, les dijo. Por ahí está preparada otra prédica. Les dijo que la tierra de Canaán sería para ellos y que no tuvieran temor. Les hizo milagros. Ya vimos en la primera parte cómo los salvó, porque el faraón, el plan era que iba a destruir a todos los hebreos cuando salieron de Egipto. Pero el Mar Rojo ahogó al faraón y a todas las tropas. Hay estudios científicos, yo lo he visto en National Geographic y en otros medios, que los científicos han encontrado vestigios, pequeños pedazos de los carruajes de metal que tenía el faraón, allí en el Mar Rojo. ¿Ok? Vean qué emocionante. Esta prédica se centró en eso, en que el asunto es que Dios hizo pacto con Abraham, el padre de esas familias, el hombre de fe, Abraham. Entonces es imposible que destruyan a Israel. Imposible. Ellos no entienden. No entienden. Me recuerdo en el 2023, en noviembre del 2023, así un mes que habían atacado a los civiles, a los kibutz de Israel, a los agricultores, campesinos. Los terroristas de Hamas atacaron. Y llega un musulmán a mi puesto de trabajo. Fue en noviembre del 2023. Me llegó poniendo a los terroristas como angelitos. Y que Israel era el Satán, el perverso. Les cuento que se disgustó conmigo porque le tuve que decir la verdad. Y vas a verlo. Esa banda de Gaza va a desaparecerlo porque han atacado a ese pueblo. Ese es el pueblo de Dios. No vas a entender, es difícil que tú entiendas, necesito mucho tiempo para explicarte. Y aquí estamos en el trabajo. Llegó a mi puesto de trabajo. Se fue disgustado conmigo. Y vas a ver que va a eliminar a todos esos dirigentes terroristas. Y así sucedió. No es que yo sea profeta ni adivino, no, es el estudio, me dice. ¿Por qué? El estudio de la palabra de Dios me ha dado conocimiento y certeza para poder hablar. ¿Qué sucede?
Se les terminó la gallinita de huevos de oro a los terroristas de Hamas. No van a gobernar jamás. El territorio de esa banda de Gaza quedó destruida está destruida en un 75%. Destruida. Son escombros. Porque ellos dijeron, es el chance que terminemos Israel. Hagamos este ataque. Estaba de acuerdo. Es Irán el que planificó eso. Y estaban de acuerdo los de Hezbollah allá en el Líbano. Y lo atacaron a Israel, a los civiles, a matar niños, mujeres, ancianos. Busquen ahí en internet cómo capturaron una familia, una mujer con sus 2 niñitos, las familias vivas. Y los mataron en los túneles. La autopsia dice que a los niñitos los mataron a golpes porque no tenían disparo. Esos son los terroristas, los angelitos, que dicen acá muchos cabezas huecas de Occidente. Son terroristas, asesinos, sanguinarios, porque su libro, aquí lo tengo, solo habla de muerte, de venganza, muerte a los judíos, muerte a los cristianos, muerte a Occidente, muerte a América. América es Estados Unidos. Y dicen que Estados Unidos es el gran Satán y que Israel es el pequeño Satán y que hay que destruirlo. Aquí lo tengo. No es que me invente, aquí dice, lo he leído muchas veces, el Corán. Y aquí solo habla de muerte. Y el odio es porque en la Biblia dice, hay un mandamiento de Dios y dice allá en Levítico. Levítico capítulo 19, por ahí, si no me equivoco. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en el Nuevo Testamento dice lo mismo, Jesucristo dijo. Y el segundo gran mandamiento dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no dice eso. Ese es el odio con los que conocemos la Biblia, con los cristianos. Y en Levítico, que lo tienen los judíos, los israelitas, dice lo mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Israel ama la vida, nosotros amamos la vida, ellos aman la muerte, además dicen que son mártires cuando mueren. Hubo un terrorista de Hamas y le contó a su papá, le dice, maté más de 90 judíos, civiles, niños, mujeres, se ensañó. Mijo, le dije, sos héroe, le dije. Cuéntale a tu mamá. Le contó a la mamá y la mamá le dijo, hijo, mata. Le dijo que siguiera matando judíos. Esa es la doctrina de este libro. A los niñitos, en esa mal llamada Palestina, los entrenan desde niños, desde que tienen 4 años. Al odio. Ahí salen con fusiles los niñitos, ni pueden con los fusiles. Niños de 7 años, de 8 años. Estudien. Hay que estudiar la historia, los países, la cultura, entender qué es la geopolítica. Les invito a que estudien la Biblia, la palabra de Dios. No tengo odio. Yo les invito que se arrepientan de sus maldades, que busquen, que acepten a Jesucristo. Jesucristo dice lo contrario a lo que dice este libro. Este libro, el Corán, dice que maten, no hay problema. Dice que se convierten en mártires, es un premio. Y además van, dice, para el paraíso. Yo no sé cuál paraíso, ¿verdad? No sé cuál es el paraíso de ellos. Y que allá les esperan 75 vírgenes. 75 jovencitas. Para vivir la vida con 75 jovencitas. Ese es el paraíso de ellos. No sé dónde es ese tal paraíso de los musulmanes. Al contrario, aquí dice, Jesucristo dice, en Juan 10:10 dice, el maligno vino para robar, para matar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10, así dice el Señor Jesucristo. Por eso yo le voy a lo que dice la palabra de Dios. Desde hace 23 años, allá por el 2002, que acepté al Señor Jesucristo. Empecé
Yo era cabeza loca también. Era simpatizante de los comunistas. Pero me he dado cuenta que son salvajes. Ahora que he estudiado la historia a profundidad de la antigua Unión Soviética, de lo que han hecho, la desgracia. Miren cómo cayó ese monstruo que se llamaba la Unión Soviética, que aglutinaba como a 17 países. Cayó por la corrupción, no fue solución. No son solución. Miren Venezuela, miren Cuba, miren Nicaragua, miren Corea del Norte, viven en desgracia porque todo el dinero es para hacer armas, para matar. Cristo les ama. El mensaje para los de las otras religiones. Si algún musulmán me ve, Cristo te ama, mi amigo. Arrepiente de todo eso. Arrepiéntete, busca al Señor Jesucristo. Y tendrás salvación. Familia, hermanos en la fe, amigas, mis amigos. Con esto estamos concluyendo esta segunda parte de la prédica. Israel es invencible. ¿Por qué sus enemigos no pueden destruirlo? Es la interrogante. Muchos se la hacen. Muchos se la hacen. ¿Por qué no pueden destruirlo? Dios les ha dado una inteligencia, una sabiduría, astucia. Lo vamos a ver en otras partes. Lo vamos a ver. Están invitados para la tercera y la cuarta. Estoy preparando la quinta parte también. Para ver los misterios, ¿por qué no destruyen a ese país? Ya vimos en esta segunda parte que es que Dios hizo pacto con el padre de estas generaciones, de los árabes también, porque Abraham es el papá de los árabes, de Ismael. Son semitas también, y hacen manifestaciones antisemitas. ¿Cómo es eso? Son semitas del Sem, del hijo de Noé. Abraham es descendiente de Sem. Hasta el término equivocado, antisemita, no existe eso. Los árabes también, los musulmanes son semitas, hijos de Abraham, por medio de Ismael. Ok. Entonces, mis amigos, familia, hermanos, de la Biblia, el canal La Biblia, mi manual de vida es su canal. Bienvenidos. Por favor, compartir estos mensajes. Les invito a que se suscriban al canal. Que escriban sus mensajes, sus comentarios. Por ahí tengo saludos, retornados los saludos. Los amigos que me están viendo en otros países. Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente. Está mi nombre. Reciban desde Canadá un fuerte y caluroso saludo. Les cuento que estamos a 37 grados centígrados más el factor humedad. Estamos a 34 grados centígrados, más el factor humedad, estamos como a 39 grados centígrados, más la humedad que molesta acá en Canadá. No es como el calor de allá de América Central. Es molesta la humedad, pero aquí estamos, Dios aquí nos tiene. Ahí estamos. Aquí estamos de frente. Están invitados para la tercera parte. En la tercera parte, si hay un relato, otro relato bíblico emocionante, van a ver qué sorprendente está eso. Los milagros de Dios, cómo ha hecho para proteger al pueblo de Israel. Mis amigos, mis hermanos, bendiciones, se les quiere mucho y nos vemos en la próxima, en la parte 3 de esta prédica.